con nosotros en el plató de Córdoba TV, nuestros primeros invitados, así que damos la bienvenida a Javier García Fuentes. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. También nos acompaña Chari Caballero. Chari, muy buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Ambos miembros de la asociación Cota Cero, que en el pasado pleno del Ayuntamiento de Córdoba pues hacían acto de presencia y bueno, nuevamente insistían en esas necesarias medidas para que la accesibilidad sea una realidad. Bueno, podemos decir que comenzamos hablando de ese pleno como un encuentro al que se llegaba con unas expectativas que la asociación Cota Cero pues no veía del todo satisfechas, ¿no? No. Efectivamente, más que nada, hombre, y como punto principal, ¿no?, de todo el desasosiego que nosotros sentimos fue pues el hecho de que no se presentase la moción de forma conjunta. Es decir, a nosotros nos hubiera supuesto una enorme satisfacción, bueno, pues al igual que sucedió, por ejemplo, en Málaga o en Sevilla, ¿no?, se han presentado unas mociones con un contenido parecido. Pues allí sí se hicieron de forma conjunta, es decir, se aceptaron algunas pequeñas enmiendas que habían propuesto pues los partidos diferentes a quien presentaba la moción, de manera que bueno, que aquello se asumió de forma conjunta, y eso es tremendamente satisfactorio, porque hombre, nosotros entendemos que la discapacidad y la dependencia pues es un concepto absolutamente apolítico y apartidista. Entonces yo creo que aquí debe de haber una confluencia absoluta de voluntades para que todos estos temas salgan adelante con las máximas garantías posibles. Ponemos en antecedentes a nuestros espectadores. El Grupo Municipal Popular, a instancias de la asociación, precisamente intentaba presentar una moción en el Pleno en el mes de junio, pero se acordó que al estar durante un periodo electoral pues se iba a posponer esta decisión. Ya en el Pleno de julio el Partido Socialista Obrero Español presenta otra moción sobre accesibilidad. El Partido Popular retira la suya, intentando pues precisamente que exista ese consenso tan esperado sobre contenidos que finalmente no se llegaba a producir. Pero bueno, pues recordáis desde Cota Cero que el Grupo Municipal Popular sí había votado a favor de la moción del PSOE, así que bueno, parece que no se termina de encontrar ese punto común, pero que bueno, que todos los partidos pues en principio manifiestan, ¿no?, esa voluntad por llegar a ese entendimiento, y sin embargo pues una vez más se producía la disensión, ¿no? Claro, pero es que, hombre, a mí lo que me molesta personalmente es cuando se acusan de forma recíproca de sectarismos y de intransigencia, ¿no? Yo es que no lo sé. Todas las propuestas, las modificaciones que presentaba el Partido Popular, pues eran a instancia nuestras, es decir, que ellos nos habían prestado audiencia, nosotros le habíamos dicho que es lo que considerábamos importante y necesario, y ellos así lo habían recogido. Es decir, que no era una cosa, digamos, ajena a la sociedad en general, ni tampoco una cosa absolutamente particular de partido, sino que eso respondía a las necesidades que nosotros habíamos planteado. Y de ahí, pues, nuestra tremenda frustración. Hubo, como ya he comentado, es que en Málaga, por ejemplo, Ahora Málaga también presentó una moción y también tuvieron que aceptar algunas enmiendas y no hubo ningún problema. Y en Sevilla igual, en Sevilla Izquierda Unida presentó también una moción en el Ayuntamiento de Sevilla con el tema de accesibilidad, también hubo algunas enmiendas que se aceptaron y no hubo ningún problema. El problema ha sido la intransigencia con la que se ha tratado este tema en Córdoba, que a mí personalmente me preocupa y no me convence en absoluto. Yo creo que hay otras formas muy diferentes de hacer las cosas. Y claro, cuando nosotros, en fin, nos dicen es que vosotros a lo mejor tenéis una visión partidista del asunto, yo creo que es absolutamente objetivo cuando nosotros decimos, si el Partido Popular iba a presentar una moción en el mes de junio, que no había ninguna otra moción para ese momento, y era la única que había, bueno, se retira porque se acuerda que no haya ninguna. Luego se presentan, en el mes de julio, se presenta también la moción del Partido Socialista. El Partido Popular dice, mira, para que no haya enfrentamiento, ni haya, pues oye, nosotros retiramos la nuestra e intentamos que los pequeños matices que nosotros no vemos recogidos en la moción del Partido Socialista, pues que sí se recojan, ¿no? Y bueno, y cuando vemos que hay una cerrazón absoluta, ¿no?, y absolutamente pues inteligible, ¿no?, de no aceptar esas enmiendas, que bueno, que luego, si te parece, pues más adelante entramos en el matiz del concepto, ¿no?, de cuáles eran los matices que ellos proponían.
precisamente a instancia nuestra, pues bueno, pues yo creo que no eran una cosa que fuera absolutamente irrazonable e inasumible, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces yo creo que una vez más, pues hombre, se ha visto pues quién ha hecho un esfuerzo de generosidad para que al final las cosas salgan adelante y quien se ha opuesto de una forma absolutamente intransigente y sectaria, ¿no? Al asunto, ¿no? Nos parece razonable y sobre todo nos gustaría que esta tendencia pues, se modificara en el futuro. Es decir, yo espero que esto no vaya a ser siempre así. Luego, vamos, había incluso, estábamos nosotros allí en el Pleno, porque de hecho yo intervine en el Pleno, yo intervine para defender y para argumentar la necesidad de que esto existiera en nuestra ciudad. Y bueno, pues a raíz de aquello, pues claro, luego ya a uno le retiran la palabra y ya no tienes réplica, evidentemente. Pero es que allí hubo gente que decía que, bueno, el Partido Popular que estaba echando a los colectivos de discapacidad a pelear. Eso hubo quien lo dijo ayer en el Pleno, vamos, nosotros nos miramos entre nosotros, allí estábamos aproximadamente, pues esos 7 colectivos distintos de personas con discapacidad en el Pleno. Que yo sepa, vamos, allí con una cordialidad absoluta, porque todos vamos a lo mismo. El tema de las barreras arquitectónicas nos beneficia a todos, y el tema de la accesibilidad. Y en eso estamos todos totalmente de acuerdo. Entonces yo no sé a qué vienen esos comentarios. Y claro, y en este sentido, pues claro, es que hace poco yo leía, por ejemplo, en Facebook que decía una compañera a la que le tengo un relativo aprecio, pues decía, cuando no se tiene nada que decir, lo mejor es permanecer callado. Y yo creo que en este caso hubiera sido afortunado ese tipo de planteamiento por parte de alguna concejala, ¿no? del ayuntamiento, ¿no? Desafortunada intervención, de verdad, ¿eh? Bueno, pues accesibilidad que nos habla de mayor seguridad, de igualdad de derechos para todos los ciudadanos, todos salimos ganando, no solo el colectivo de personas con diversidad funcional que encuentran pues grandísimas dificultades, ¿verdad?, en determinados tramos en nuestra ciudad y que, bueno, en nuestra anterior entrevista precisamente pues nos mostraban esa cara amarga, esos accidentes inevitables por mucho cuidado que se tenga cuando nos encontramos con esos escollos físicos en el camino. Concretamente solicitaba el Grupo Municipal Popular a petición y a instancia de la asociación Cota Cero la inclusión de esos 2 puntos, que se atendieran las 15 actuaciones sobre accesibilidad solicitadas por Cota Cero desde marzo de este año y que todavía pues, permanecían sin respuesta, y también que ese plan de accesibilidad propuesto pues, introdujera conceptos como plazos, forma de participación articulada mediante juntas de distrito, valoración económica, dotación presupuestaria y cronograma de actuaciones, es decir, que se concretara verdaderamente en qué iba a consistir ese plan y cuándo se iba a materializar, cuándo se iba a poner en funcionamiento. Una lucha ya antigua, ¿verdad?, del colectivo y de la asociación, ¿no?, tal como pudimos ver en el anterior encuentro, ¿no? Efectivamente, el tema de las 15 propuestas que en nombre nuestro proponía el Partido Popular, es que es un tema que a nosotros lo que pretendemos es evitar que en esos puntos concretos, que son puntos críticos, donde la propensión al accidente es importante, pues que desaparezcan, ¿no? O en todo caso que se señalice. También se podría señalizar, ¿no?, si no se puede actuar ahora de forma inmediata, pero es que no se hace ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces, claro, nosotros entendemos, bueno, y con el caso del accidente que tuvo el compañero Juan, pues el juzgado archivó de oficio, digamos, la rama penal, ¿no?, del asunto, porque bueno, pero es que ahora yo creo que todos deberíamos de mantener los dedos cruzados para que en esas 15 medidas que nosotros hemos propuesto, que el ayuntamiento hace oídos sordos y que tampoco ha aceptado por parte de la enmienda que proponía el Partido Popular, pues hay que mantener los dedos cruzados para que ahí no suceda ningún otro accidente. Porque si sucede, posiblemente el juzgado ya no pueda archivar la vía penal y se pueda depurar algún tipo de responsabilidad. Nosotros entendemos que es una gestión negligente, temeraria y dolosa la que se está haciendo de las vías públicas, ¿no? Y entonces, pues, una cosa es decir, bueno, mire, se ha producido un accidente en un sitio donde yo no sabía que había un problema, pero ahora sí existe ese conocimiento de causa, porque nosotros nos hemos preocupado de documentarlo y de ponerlo sobre la mesa. Entonces ahora no se puede alegar desconocimiento, ¿eh? Y además, bueno, pues se ha trasladado a las diferentes administraciones. Recientemente recibía la asociación Cota Cero en su despacho la delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefa Bioque Zamora, y la técnico de su delegación. Se trataban todos estos asuntos, esas barreras con las que se encuentra el colectivo, y también pues pocos días después se producía esa reunión en el mismo ayuntamiento con Alba Doblas, cuarta teniente de alcalde,
alcalde, delegado de Participación Ciudadana, Hacienda, Salud y Consumo y Vivienda, y también, bueno, pues ese encuentro, esa reunión con el director del Instituto Municipal de Artes Escénicas. También hablamos pues de esa situación particularmente compleja que imposibilitaba que se pudiera acceder a determinadas estancias de nuestros teatros, ¿no? Del Gran Teatro, por ejemplo, a pesar de poner en conocimiento de las autoridades y de las instituciones y demostrar estas, pues evidentemente esa disponibilidad para dar una solución. Seguimos aquí y esta semana pues nos encontramos, ¿no?, con esa resolución amarga de este pleno del Ayuntamiento. Hombre, amarga a medias, evidentemente. Yo creo que es un logro importante que en un pleno ya pues se hable de accesibilidad, claro, ¿no? Porque generalmente de lo que se suele hablar es de movilidad, pero la gente lo que no parece asimilar es que, bueno, que no puede haber movilidad si hay falta de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad no es privativa de las personas con discapacidad. La accesibilidad es necesaria pues para los niños que están en una fase de crecimiento y que tienen problemas para moverse, en las personas mayores, las personas que sufren accidentes de forma coyuntural, en fin, las mamás que tienen que llevar sus carritos de bebés, incluso los ciclistas también. Para todas estas personas la accesibilidad es importante. Vamos, estudios recientes que hay de la Comunidad Económica Europea, bueno, pues hablan de que, bueno, pues que según la proyección que hay de la evolución de la sociedad, pues para el año 2020, pues más del 40% de la sociedad va a padecer problemas de movilidad. Eso nos obliga a planear con una cierta perspectiva cómo van a ser nuestras ciudades y hacerlo con un poquito de inteligencia, porque se trata de proyectar el futuro y de adelantarnos un poco a los inconvenientes que la evolución de la sociedad va a tener. Y luego, pues respecto a las tres reuniones que hemos mantenido últimamente, pues comunicarte que con Rafael López, por ejemplo, el gerente del IMAE, sí, pues efectivamente tratamos este tema, pero habría que decirle a la gente que estos temas vienen del año 2013. En el año 2013, ante la escasa atención que recibíamos por parte de los responsables de la Administración, tuvimos que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y decirle, señor fiscal, a nosotros se está vulnerando uno de los derechos fundamentales que tenemos, que es el derecho a la accesibilidad. Y en este sentido, pues, se presenta un documento donde se justifica y se acredita la vulneración de esos temas y como consecuencia de ello, pues el fiscal pues decide intervenir. Y es precisamente a consecuencia de esta intervención de la Fiscalía cuando ya pues se aviene el Ayuntamiento a reconocer que efectivamente es norma de obligado cumplimiento y que lo tiene que hacer y que y manifiesta su voluntad de querer hacerlo. Entonces, en este sentido se reúne con nosotros y nos dice que que ellos habían pensado hacer una primera actuación, ¿no?, con carácter de urgencia, ¿no? Que iba a suponer habilitar uno de los ascensores para que pararan en anfiteatros, en fin, y una serie de zonas que hasta ahora no paraban. Que básicamente en eso iba a quedar y luego habilitar también efectivamente o eliminar algún tipo de escalón y de bordillo que había en esas zonas, ¿no? Entonces esa fase, digamos que como primera o con carácter de urgencia, pues iba a terminar ahora y se iba a terminar en septiembre. Y ya en septiembre pues nos íbamos a volver a reunir y ya íbamos a empezar a trabajar un poco más profundamente y ya quizás de forma más puntual en actuaciones concretas. Y ya, por ejemplo, pues abordar lo más básico, que lo más básico, lo más fundamental era el acceso al patio de butacas y el tener allí una zona reservada pues para silla de ruedas. Luego, pues con José Fabio, que no de Fomento, sí, los temas que hablamos son de accesibilidad, pero de accesibilidad del transporte, claro, que es lo que a ella le compete, ¿no? Y en este sentido, pues también les dijimos que también había diligencias abiertas de la Fiscalía, precisamente contra el consorcio de transportes y contra las operadoras que se dedicaban a prestar este tipo de servicio, porque tampoco cumplían la ley. Existe el decreto 293 de Andalucía del año 2009, donde dice que todas las empresas que se dedican a este tipo de transporte tienen que tener al menos un 15% de la flota adaptada para prestar ese tipo de atención. Y luego además está una directriz que hay del año... la directriz salió en el año 2011, se daba un plazo de 2 años, que culminaba en el 2013, una directriz de la Comunidad Económica Europea, donde se instaba a todos los países miembros que a partir de esa fecha, es decir, creo que es de marzo del 2013, pues no se podía dejar a nadie en tierra por cuestiones de accesibilidad o por falta de accesibilidad en el transporte interurbano mediante autobús.
Pues ahora mismo, pues no sé, leíamos, por ejemplo, hace poco en Facebook que decía bueno, que la estación de Córdoba era una de las más accesibles de España, ¿no? La estación de autobuses. Y claro, yo comentaba, digo, bueno, ¿y de qué nos sirve que la estación sea muy accesible si resulta que en silla de ruedas no puedes ir prácticamente a ningún sitio? O sea, uno va allí a la estación de autobuses y mire usted, yo quiero ir a Lucena, pues a Lucena no hay un transporte regular accesible, o quiero ir a otro sitio, pues no. Bueno, y en este sentido, pues Josefa vio que nos dio una gran satisfacción, porque hay que decir que, hombre, que nos atendió estupendamente, ¿eh? Nos atendió muy bien, con la máxima cordialidad, y sobre todo, por lo menos salimos allí con el compromiso de que efectivamente, pues no sé, se van a tomar en serio, ¿verdad, Chari?, los temas de autobuses. Y una de las grandes noticias que nos dio es que, bueno, que se había renovado una licencia, que era la concesión de Córdoba-Jaén, y que atendiendo precisamente a los criterios de accesibilidad se había valorado muy mucho que esta flota era al 100% accesible. Es decir, eso es maravilloso para nosotros porque, claro, ya no nos obliga necesariamente a tener que ajustarte, pues, al horario de un autobús exclusivo, que es el accesible, ¿no? Sino que ya puedes, igual que el resto de la ciudadanía, puedes acceder. Y luego con Alba Doblas, pues también nos recibió estupendamente en su despacho. Estuvimos hablando de muchos temas, porque bueno, yo entendía que Alba Doblas había mostrado interés por muchas cosas, y bueno, y hablamos un poco de todo. Hablamos de que, por ejemplo, pues no lo sé, en Córdoba no había bonotaxis, por ejemplo, para personas con discapacidad, como lo hay en un montón de ciudades. Hablamos también de que, por ejemplo, en Madrid se había conseguido que la bajada de bandera para los eurotaxis no superara en ningún caso los 5 euros, porque claro, para nosotros, teniendo en cuenta que hay pocos eurotaxis y que generalmente están haciendo funciones en otros están ocupados, pues cuando tú lo llamas, cuando a ti te vienen a recoger, pueden tener una bajada de bandera de 7 u 8 euros, lo cual es inaceptable, ¿no? Y además es absolutamente discriminatorio para nosotros. Entonces, bueno, eso se ha conseguido en Madrid. Nuestra compañera Virginia Felipe, que es senadora por la Comunidad de Castilla-La Mancha y que es compañera nuestra en la discapacidad y es usuaria de silla de ruedas. Y que, por cierto, aprovecho para decir que el próximo 19 estaremos con ella en el Senado porque bueno, va a hacer allí un acto de rebeldía y nosotros queremos estar allí con ella, porque ella desde el primer día, no sé si, imagino que los espectadores lo conocerán, porque aquello tuvo una cierta relevancia mediática. Ella hizo público que no volvería a acatar la Constitución en unas condiciones con falta de accesibilidad, cuando la ley efectivamente obliga a que todo esté en condiciones, ¿no? Entonces, pues como evidentemente se han pasado los plazos y no se ha hecho lo que se tenía que hacer, pues ella en un acto de protesta pues se va a negar a acatar la Constitución allí. Y entonces pues nosotros vamos a estar allí con ella, pues para darle apoyo y tal, ¿no? Imagino que después de todo aquello pues se hará una rueda de prensa y se harán unas declaraciones y tal. Y nosotros, pues evidentemente queremos estar allí porque la accesibilidad es un problema de todos, no es una cosa puntual de nadie en particular, ¿no? Y bueno, y con Alba, pues eso, hablamos también del Consejo Local para la Discapacidad. El Consejo Local para la Discapacidad lo puso en marcha María Jesús Botella en la anterior legislación. Yo estuve en todos los prolegómenos de aquella puesta en marcha. Hombre, no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero en fin, lo cierto es que aquello se puso en marcha, ¿no? Pero bueno, ahora está parado. No sé, a mí me llegan rumores por ahí de que no que está funcionando, pero son muchísimos los colectivos los que me dicen que a ellos no los han llamado. Y claro, yo una de las cosas que le criticaba muchísimo a María Jesús Botella es que en una de las reuniones que estábamos aproximadamente 25 personas, pues yo solo veía ya 3 personas con discapacidad. Y yo decía, pero bueno, ¿esto es un consejo para las personas con discapacidad o qué es esto? Digo, si es para las personas con discapacidad, los primeros que tienen que estar aquí son las personas con discapacidad. Porque yo creo que nosotros tenemos derecho a decir lo que queremos y cómo lo queremos. Y ya, hombre, estamos ya más que hartos, ¿no?, de tutelas no solicitadas y no queridas, ¿no? Nosotros tenemos capacidad para decir por nosotros mismos lo que necesitamos y lo que queremos. Bueno, para ser protagonistas, efectivamente, de ese cambio y responsables, yendo además un paso por delante de las instituciones, como vemos, de esa efectiva igualdad de derechos, de oportunidades que nos beneficia, como decíamos al principio, absolutamente a todos y a todas. Chari, después de esta sucesión de reuniones, de encuentros del Pleno de esta semana, ¿con qué sensación nos quedamos? Porque, como bien decía Javier, por un lado, bueno, pues expectativas positivas, pero por otro lado seguimos viendo la materialización de las mismas en un horizonte no tan cercano como nos gustaría, ¿no? No, yo en el Pleno me quedé bastante insatisfecha, me sentí un poco huérfana,
porque nosotros íbamos a hablar, tanto Javier como Juan y yo, cada uno de un tema concreto, y bueno, pues solamente puede intervenir Javier por una serie que yo todavía no acabo de entender, y entonces no nos dieron oportunidad de decir realmente pues lo que para nosotros supone la barrera arquitectónica, porque la que la estamos sufriendo somos nosotros, las que paseamos por las calles, que son intransitables, las que vamos a los bares y no podemos entrar, o vamos a una tienda y nos tienen que llevar por la trastienda, somos nosotros. Entonces, para hacer algo nuevo, para hacer unas calles, para hacer algo, tendrían que contar con nosotros, porque nosotros somos los que estamos en la silla de ruedas. Nosotros, en última, tenemos que decir cómo están las cosas, cómo hay que hacerlas, porque en el Gran Teatro yo llevo muy poco tiempo en la silla de ruedas, pero yo incluso antes ya tenía dificultad. Ahora que estoy en la silla de ruedas, tengo solamente acceso ahí a platea, que eso supone muchísimo dinero para ello ver un espectáculo. Entonces, yo creo que cada persona tenemos el mismo derecho que el resto. Entonces, yo puedo elegir o bien a butaca, o bien a parco, o bien a platea, pero no yo sola, no yo personalmente, sino todas las personas. Entonces, a mí eso me parece una discriminación, pero vamos, por la cara. Luego, cuando se remodeló el Teatro de la Cerquía, porque yo iba al antiguo también, con cierta dificultad, pero bueno, con ayuda iba, pues estábamos en primera. Entonces, prácticamente han habilitado una zona en que tú estabas muy cómoda, porque prácticamente tocaba al actor, vamos, veías muy bien. Luego, por una serie de seguridad que yo no acabo de entender, nos han puesto en una zona que está casi al final. Entonces, yo le argumenté a la persona que me lo dijo que, bueno, si había alguna avalancha, las personas que estaban detrás, si había algo, se echaban en lo alto. Entonces, las personas que estábamos en esa zona, pues también teníamos un accidente. En la zona que se estaba al principio, se podía salir perfectamente, porque estaba casi la entrada, entonces se veía muy bien. En la Plaza Toro yo he ido con amigas, hemos ido amigas a ver espectáculos y hemos estado en una zona casi al final, en una plataforma que se movía y decía, pero va para el suelo. Y decía, no, está muy segura. No está segura porque una silla de ruedas pesa mucho. Y en concreto, estábamos en aquel vino, creo que fue, no me acuerdo ahora quién era, pero estábamos 7 sillas de ruedas. 7 sillas de ruedas. Entonces, ¿se imagina 7 sillas de ruedas en una plataforma que es que no te podías mover? Es que no podíamos ir ni siquiera a coger un refresco. Y nos decían que lo habían hecho por nuestra seguridad. Pero nos preguntó alguien si eso era nuestra seguridad. Yo creo que antes de hacer esas cosas, tienen que preguntar si realmente, porque la gente que caminamos, que estamos todo el día en la calle, vemos la dificultad, que a veces te dan ganas de decir, bueno, ¿para qué voy a salir? Si esto es como una carrera de obstáculos. Entonces, yo, con la edad que tengo, yo no he visto tantas mejoras, no he visto que se hayan arreglado tantas cosas. Entonces, queda mucho por arreglar, queda mucho por hacer, y sobre todo que nuestra vida sea más agradable, que no pienses, bueno, si salgo a la calle, ¿qué? ¿Me encuentro un bache? ¿Me quedo en mi casa? Es que yo creo que como ciudadanos tenemos el mismo derecho, y si una persona que está bien puede caminar por la calle, nosotros, ¿por qué no? Por supuesto. Simplemente es el hecho de arreglar algo que para nosotros nos quita la mitad de esa libertad que vamos buscando. Entonces, yo creo que no es tan difícil. Yo creo que pone mucha dificultad para algo tan fácil. Y sobre todo, que nosotros no contamos. Y yo quiero que a partir de ahora se haga lo mínimo que se haga, tanto en el Gran Teatro, en el Teatro de la Cerquía, en la Plaza de Toros, donde sea. Cuenten los técnicos con nosotros, que a nosotros se dirijan, que hagamos una comisión y seamos nosotras
nosotras y nosotros, lo que digamos, cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, pues ahí está esa petición, ese mensaje claro, contundente, que no vuelva a suceder lo que ha pasado esta semana en el Pleno del Ayuntamiento. La Asociación Cota Cero seguirá defendiendo esos derechos a los que debemos sumarnos, evidentemente, a esa defensa todos los ciudadanos, todas las ciudadanas. Y, por supuesto, este es el último programa de la temporada de Córdoba TV, pero nos gustaría que al regreso de las vacaciones para esa nueva temporada, pues siguierais contando con nosotros y siguiera siendo este un espacio en el que reivindicar y compartir todo lo que no se pueda en otras instancias, en otras situaciones, como decimos, esas reivindicaciones tan necesarias, ¿no? Que llegue esa voz muy alto y muy lejos. Javier, Chari, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad que nos das. Gracias.